Evangelio de hoy. Miércoles 6 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y dos hombres conversaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria, y hablaban de su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Pero, manteniéndose despiertos, vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Y cuando éstos se separaron de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y ellos tuvieron miedo al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oír esta voz, Jesús se halló solo. Ellos guardaron el silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración, un momento de revelación profunda. El pasaje de Lucas nos lleva al momento trascendental de la transfiguración de Jesús. Un evento lleno de misterio, revelación y poder divino. La transfiguración de Jesús no es solo una manifestación de su gloria celestial, sino un momento de enseñanza profunda para los discípulos y para todos los creyentes que lo escucharán en el futuro. Jesús no solo se muestra como el Hijo de Dios ante los 3 discípulos, sino que se revela de una manera que supera toda comprensión humana. Su rostro resplandece, su ropa se torna blanca y resplandeciente, lo que refleja la pureza y la luz de su divinidad. Esta manifestación, que conecta el mundo terrenal con el celestial, nos muestra quién es realmente Jesús. El Hijo eterno de Dios, lleno de gloria divina. Mucho más allá de la figura humana que veían sus discípulos. La elección de los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Es interesante que Jesús decida tomar con él solo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Aunque todos los discípulos eran llamados a seguirle. Jesús selecciona a estos 3 para ser testigos directos de este acontecimiento sobrenatural. La razón de esta elección puede estar relacionada con el hecho de que estos 3 discípulos representaban diferentes aspectos de la respuesta humana a la revelación de Dios. Pedro, el discípulo impulsivo, muestra la reacción humana inmediata ante la revelación. Mientras que Santiago es un líder que representa la fidelidad y la firmeza en la misión de Jesús. Juan, el discípulo amado, simboliza la profundidad del amor que se experimenta en la comunión con Cristo. La elección de estos 3 apóstoles nos recuerda que la revelación de Dios no se distribuye de manera uniforme, sino que algunos son llamados a momentos de visión más profunda con el propósito de ser testigos y luego transmitir esa experiencia al resto de la comunidad. Moisés y Elías, la conexión con la historia de salvación. En el monte de la transfiguración, Jesús no está solo. Acompañan a Jesús 2 figuras cruciales en la historia de la salvación,
Moisés y Elías. Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento, representaba la ley, ya que fue él quien recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, y Elías, el gran profeta, representaba la tradición profética. La presencia de estos dos personajes junto a Jesús es significativa porque demuestran que la transfiguración de Jesús no es algo aislado, sino el cumplimiento de toda la historia de la salvación. Jesús no está comenzando una nueva revelación, sino que está cumpliendo las promesas y los anuncios hechos por Moisés y los profetas. Moisés y Elías hablan con Jesús sobre su éxodo que va a cumplirse en Jerusalén, refiriéndose a su pasión, muerte y resurrección, que serán el acto definitivo de liberación para toda la humanidad. La transfiguración, por tanto, se presenta como el punto culminante de toda la historia de salvación. Pedro y la tentación de quedar en el monte. El discípulo Pedro, en su espontaneidad, reacciona ante lo que está presenciando diciendo: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabe lo que está diciendo, porque no comprende el verdadero propósito de la transfiguración. Su propuesta de quedarse allí, en el monte, en un lugar de gloria, muestra una tentación común: el deseo de permanecer en un estado de éxtasis espiritual, lejos de los desafíos y sufrimientos de la vida cotidiana. La experiencia de la gloria de Dios es algo sublime, algo que llama a la admiración y al asombro. Pero la gloria de Jesús no está destinada a quedarse en un monte alto, sino a bajarse a los valles de la vida humana, donde se dará la verdadera salvación. El deseo de Pedro de construir tiendas en el monte es una manera de querer retener la experiencia, de no querer que termine, pero Jesús les enseña que la gloria divina no está para ser retenida, sino para ser compartida y llevada al mundo entero. La nube, el signo de la presencia de Dios. Mientras Pedro habla, una nube cubre a los discípulos, y sienten miedo al entrar en ella. En la Biblia, la nube siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, la nube guiaba su camino a través del desierto. Y en el monte Sinaí, la nube era el lugar donde Moisés encontraba la presencia de Dios. Aquí, la nube cubre a los discípulos para indicarles que están ante la presencia misma de Dios. La nube es, en este caso, un recordatorio de que la gloria divina que se manifiesta en Jesús es también el cumplimiento de la presencia de Dios en la historia de la humanidad. A pesar de que los discípulos tienen miedo, la nube no es un obstáculo, sino una señal de que están siendo llevados a una experiencia profunda y transformadora de Dios. La voz del Padre: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. La voz que viene de la nube es la voz del Padre, y declara: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. La voz del Padre afirma la divinidad de Jesús y lo reconoce como el elegido. Esta afirmación no solo confirma lo que los discípulos han visto, sino que también los invita a escuchar y seguir a Jesús, ya que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta invitación a escuchar a Jesús es crucial, ya que a través de Él, Dios revela su voluntad para la humanidad. Escuchar a Jesús implica obedecer sus enseñanzas.
seguir su ejemplo y dejarse transformar por su presencia. El silencio después de la revelación. Después de oír la voz del Padre, los discípulos guardaron el silencio y no contaron nada de lo que habían visto. Este silencio es significativo, porque muestra el respeto y la reverencia que los discípulos sienten ante lo que han experimentado. La experiencia de la transfiguración no se puede explicar fácilmente, es algo que trasciende el entendimiento humano y solo puede ser vivido en un encuentro directo con la gloria de Dios. A veces, en nuestra vida espiritual, las experiencias de Dios son tan profundas que el silencio es la mejor respuesta. No se trata de gritar sobre nuestras experiencias, sino de vivirlas con humildad y gratitud. La llamada a la conversión a la luz de la gloria de Cristo. La transfiguración es más que una revelación divina para los discípulos. Es también una invitación a la conversión. Si observamos detenidamente la historia de la salvación, veremos que en cada aparición de la gloria de Dios a la humanidad, se da también un llamado a cambiar, a ser transformados por esa visión. En el caso de los discípulos, el momento de la transfiguración fue un punto culminante de su aprendizaje. Después de haber visto a Jesús actuar con poder y autoridad, ahora son testigos de su gloria divina, lo cual les prepara para entender y aceptar su misión. Al igual que ellos, cada uno de nosotros es invitado a ser transformado por la visión de la gloria de Cristo, a través de la oración, la meditación de su palabra y la vivencia de su presencia. La verdadera conversión no solo pasa por un cambio exterior, sino por una profunda transformación interior. Mirar a Jesús, comprender su gloria y escuchar. La invitación a escucharlo y seguirlo debe llevarnos a una renovación de vida. La transfiguración nos recuerda que la luz de Cristo no solo ilumina, sino que también purifica y guía hacia una vida nueva en Él. El misterio de la gloria de Cristo y la cruz. Uno de los puntos clave de la transfiguración es que, aunque vemos a Jesús en su gloria en el monte, la verdadera gloria de Cristo se alcanzará en la cruz. La voz del Padre desde la nube nos recuerda que Jesús es el Hijo amado, el elegido, y, como tal, Él no puede separarse de su misión redentora. En ese sentido, la transfiguración no es sólo una revelación de la gloria futura de Cristo, sino también un recordatorio de que la cruz es el camino hacia esa gloria. Al estar en el monte, rodeado por Moisés y Elías, Jesús se ve en conexión con la historia de salvación que le antecede, pero también se prepara para llevar a cabo el éxodo definitivo de la humanidad. Es decir, su pasión, muerte y resurrección. La gloria de Cristo no es una gloria separada del sufrimiento, sino que el sufrimiento es el camino hacia la gloria. Este es un concepto difícil de entender, ya que, como seres humanos, tendemos a evitar el sufrimiento y la cruz. Sin embargo, el pasaje de la transfiguración nos invita a reconocer que la gloria de Dios se revela en la vulnerabilidad y el sacrificio. El misterio de la esperanza en Cristo. Otro aspecto importante de este pasaje es el misterio de la esperanza, que se revela en la transfiguración. Ver a Jesús en su gloria, rodeado por Moisés y Elías, nos invita a mirar más allá de las dificultades actuales y ver la realidad futura de la victoria de Cristo sobre todo. Jesús no está solo en el monte.
sino que se encuentra con los representantes del pueblo elegido. Moisés, quien guió al pueblo de Israel a la libertad, y Elías, quien representaba la voz profética, que llamaba al pueblo a la fidelidad a Dios. Esto subraya el mensaje de que la transfiguración es un anticipo del futuro glorioso del reino de Dios, al que todo el pueblo de Dios está llamado. La presencia de Moisés y Elías no solo nos muestra la continuidad de la historia de salvación, sino que también nos señala la esperanza de que todos los que han caminado en la fe serán reunidos en Cristo. La transfiguración de Jesús es, entonces, no solo un acto de revelación, sino una anticipación de lo que nos espera como pueblo de Dios en medio de las luchas de la vida. Cuando todo parece oscuro y confuso, este episodio nos recuerda que la gloria de Dios está reservada para aquellos que perseveran en la fe, y que el sufrimiento presente no es comparable con la gloria que se nos será revelada. La dimensión de la oración en la transfiguración. Un aspecto central en este pasaje es el hecho de que Jesús sube al monte a orar antes de la transfiguración. La transfiguración se da en el contexto de la oración, lo que subraya la importancia de la intimidad con Dios en momentos clave de nuestra vida espiritual. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, muestra la necesidad de buscar a su Padre en oración. Es a través de la oración que la gloria de Dios se hace manifiesta y la misión de Jesús se confirma. Este acto de oración nos recuerda que nuestras vidas deben estar marcadas por la comunicación constante con Dios, buscando en su presencia sabiduría, consuelo y fortaleza. La oración, al igual que en la vida de Jesús, debe ser el lugar donde nuestras vidas se transfiguran, donde experimentamos una profunda renovación espiritual. De manera que, al buscar a Dios en la oración, permitimos que su gloria nos transforme, que nuestros corazones sean llenos de fe y esperanza, y que podamos caminar con mayor claridad en el camino del seguimiento de Cristo. El silencio, el testimonio de la fe silenciosa. Después de la revelación y la voz del Padre, los discípulos guardaron silencio y no contaron nada de lo que habían visto. Este silencio es significativo. En un mundo que a menudo busca ser escuchado y reconocido, el silencio de los discípulos revela que hay experiencias de fe que no pueden ser comunicadas de manera plena con palabras. Algunas vivencias de Dios son tan profundas que solo pueden ser llevadas en el corazón. Este silencio es también un actuar con humildad ante la revelación de Dios. Un recordatorio de que la fe es un misterio que no siempre podemos explicar. El silencio de los discípulos también puede interpretarse como una llamada a la paciencia. No todo se debe comunicar de inmediato. A veces, es necesario procesar la experiencia de Dios en nuestro corazón antes de poder compartirla con otros. La transfiguración de Jesús no es un acto destinado a ser contado inmediatamente, sino un evento de transformación interior. Para aquellos que son testigos, que posteriormente podrán dar testimonio de lo que han vivido, con una mayor profundidad y madurez espiritual. La invitación a escuchar y seguir a Jesús. La transfiguración de Jesús en el monte es una invitación a escuchar y seguir a Jesús con todo nuestro ser. La voz del Padre nos dice: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo.
Y es en escuchar a Jesús como encontramos la verdadera revelación de la vida. Este acto de escuchar no es solo un ejercicio intelectual, sino un compromiso profundo con lo que Jesús dice y hace. Escuchar a Jesús nos lleva a ser transformados por su palabra y, al hacerlo, a ser conformados a su imagen y semejanza. Como los discípulos, también estamos llamados a seguir a Jesús en su misión, no solo en momentos de gloria, sino también en el camino de la cruz. La relevancia de la transfiguración en nuestra vida cotidiana. El relato de la transfiguración no es solo una manifestación gloriosa de la divinidad de Jesús, sino también una enseñanza profunda sobre cómo la fe en Él puede transformarnos en lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, como los discípulos, nos encontramos inmersos en las dificultades cotidianas y no somos capaces de ver más allá de lo inmediato. Sin embargo, en momentos de oración y contemplación, podemos experimentar como los discípulos una visita de la gloria de Dios. Una visión que nos alienta a perseverar en nuestra vida cristiana. Así como los discípulos fueron testigos de la manifestación de la gloria de Cristo, también podemos experimentar momentos de renovación espiritual, en los que nuestras almas son iluminadas por su luz. La transfiguración nos invita a no dejar que las preocupaciones del día a día nos cieguen a la gloria de Dios que, aunque muchas veces invisible, está presente en nuestras vidas. Si bien las tribulaciones son parte de nuestra experiencia humana, no debemos olvidarnos de que Cristo está siempre con nosotros, y su gloria ilumina nuestras sombras, invitándonos a una nueva perspectiva de la vida. La importancia de ver a Jesús como el elegido. Cuando la voz del Padre desde la nube proclama a Jesús como mi Hijo, el elegido, se nos da una clave fundamental sobre quién es Jesús y cuál es su misión. Jesús no es solo un gran maestro o un profeta más, sino el Hijo de Dios. El elegido que ha venido al mundo con una misión única y definitiva: salvarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Esta declaración del Padre nos lleva a reconocer la centralidad de Jesús en nuestra vida de fe. Él es el único camino hacia la salvación, la única fuente de esperanza verdadera. Al reconocer a Jesús como el elegido de Dios, nos vemos impulsados a escucharle, a obedecerle y a seguirle en todos los aspectos de nuestra vida. El ser elegidos por Dios no implica privilegios vacíos, sino una llamada a la responsabilidad y al servicio. Al reconocer la autoridad y la misión divina de Jesús, somos llamados a vivir de acuerdo con su ejemplo, siendo testigos de su amor y proclamando su mensaje a todos los que nos rodean. La tentación de quedarnos en la gloria. Uno de los aspectos más reveladores del pasaje es la propuesta de Pedro de permanecer en el monte y construir 3 tiendas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Aunque esta idea de Pedro puede parecer un acto piadoso, en realidad refleja la tentación humana de buscar quedarse en la gloria, de querer vivir solo los momentos de éxtasis espiritual y no aceptar los desafíos y sufrimientos que forman parte del camino cristiano. Pedro está sugiriendo un congelamiento de la experiencia, como si la gloria de Dios pudiera ser retenida en ese momento sin tener que bajar a la realidad de la vida cotidiana.
Este deseo de permanecer en el monte es un llamado de atención para nosotros. Muchas veces, buscamos momentos de consuelo y revelación espiritual sin darnos cuenta de que la verdadera gloria de Cristo se experimenta no solo en los momentos de éxtasis, sino también en los momentos de entrega, sacrificio y servicio. La transfiguración no fue un fin en sí misma, sino una anticipación de la verdadera glorificación de Jesús que ocurriría en la cruz. Así, como discípulos, debemos estar dispuestos a seguir a Jesús incluso cuando el camino nos lleve a la cruz. La nube, la presencia de Dios entre nosotros. La nube que cubre a los discípulos durante la transfiguración es un símbolo de la presencia misteriosa y envolvente de Dios. En la historia de Israel, la nube era un símbolo constante de la guía y la protección divina. En el desierto, la nube de Dios guiaba al pueblo de Israel y les proporcionaba consuelo y dirección. Aquí, en el monte de la transfiguración, la nube no solo cubre a los discípulos, sino que también les permite escuchar la voz del Padre, recordándoles que en medio de la gloria divina hay una llamada a escuchar, obedecer y seguir a Jesús. La nube nos recuerda que, a pesar de la revelación gloriosa de Cristo, la presencia de Dios no es algo que podamos controlar. A menudo buscamos comprender todo de manera lógica, pero la presencia de Dios no puede ser reducida a categorías humanas. Es un misterio que trasciende nuestro entendimiento. La nube cubre y nos invita a caminar en la fe, confiando en que Dios está presente, incluso cuando no podemos verle claramente. La voz de Dios, escuchar a Jesús como camino de vida. La voz del Padre que resuena en la nube es clara y rotunda. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Este mandato de escuchar a Jesús no es una sugerencia, sino una exhortación divina. Dios mismo nos ordena escuchar a su Hijo, porque en Él se encuentra la plenitud de la revelación divina. Escuchar a Jesús no es solo oír sus palabras, sino ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. El escuchar a Jesús es un acto de obediencia profunda, que nos lleva a hacer de su voluntad el centro de nuestra existencia. Jesús es el Hijo de Dios y, como tal, su palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. En un mundo lleno de voces que nos distraen, la voz del Padre nos recuerda que solo en Jesús encontramos el camino, la verdad y la vida. Al escucharle, no solo entendemos más sobre Dios, sino que también somos transformados por su gracia y poder. El silencio como respuesta a la revelación. El silencio de los discípulos después de la voz del Padre es una respuesta natural ante la grandeza de lo que han presenciado. Después de la gloria revelada, no hay nada que se pueda decir que haga justicia a la experiencia. El silencio en este contexto es una actitud de reverencia y humildad. Un reconocimiento de que lo que hemos visto es tan sublime que las palabras no pueden capturarlo. A veces, la mejor manera de responder a la revelación de Dios es simplemente guardar silencio y permitir que su presencia nos transforme profundamente. Este silencio también puede ser visto como una llamada a la paciencia, ya que no siempre estamos listos para compartir nuestras experiencias de fe. Como los discípulos, a veces necesitamos tiempo para procesar lo que Dios ha hecho en nosotros.
antes de compartirlo con los demás. A través de este silencio, Dios también nos enseña que la fe no siempre es algo que debe ser explicado o defendido, sino que es una experiencia vivida y compartida a través de nuestra transformación. La transfiguración como confirmación de la identidad de Jesús. Uno de los aspectos más significativos de la transfiguración es la confirmación clara de la identidad de Jesús. En un contexto en el que la opinión pública sobre Jesús era muy diversa, este momento sirve como una revelación pública de su verdadera naturaleza. Jesús no es solo un maestro, profeta o líder religioso, sino el Hijo de Dios, el elegido, el que cumple las promesas dadas a Israel a través de Moisés y los profetas. La transfiguración revela a los discípulos y, por ende, a todos los creyentes que Jesús es la manifestación de la gloria divina en la tierra. Este conocimiento debe cambiar nuestra relación con Él. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces nuestras vidas deben reflejar un compromiso total con Él. Esto no significa solo aceptar su enseñanza, sino entenderlo como el centro de nuestra existencia, reconociendo que todo lo que somos y hacemos debe girar en torno a Él. La dimensión escatológica de la transfiguración. La transfiguración no es solo una manifestación de gloria presente, sino que también es una anticipación de la gloria futura. Jesús, al mostrarse en su gloria, no solo estaba revelando su divinidad a los discípulos, sino también apuntando hacia un futuro escatológico, en el cual toda la creación será transformada. Este es un recordatorio de que nuestra vida cristiana tiene una dimensión escatológica. Vivimos en la esperanza de la gloria futura. Este evento nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a buscar la esperanza en la promesa de la vida eterna. Al contemplar la transfiguración, nos acercamos más a entender el destino final de aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra no es algo reservado solo para Él, sino que también es la promesa de nuestra propia transformación en Cristo en la vida eterna. La llamada a la obediencia radical. La voz del Padre en la transfiguración nos dice de forma clara y directa: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Este mandato de escuchar a Jesús tiene profundas implicaciones para nuestra vida cristiana. La obediencia a Jesús no es una opción, sino una llamada radical que exige nuestra completa disponibilidad y entrega. Jesús es el elegido de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo a través de él podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. La obediencia a Jesús implica, por tanto, poner en práctica su palabra en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de creer en Él, sino de vivir según su enseñanza y de seguir su ejemplo. Esta obediencia es una forma de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida y de dejar que su voluntad se haga realidad en nuestras decisiones y acciones cotidianas. La necesidad de vivir la experiencia de la transfiguración. La transfiguración no es un evento destinado a ser recordado solo como un hecho histórico, sino que debe convertirse en una experiencia vivida para cada cristiano. Al igual que los discípulos, cada uno de nosotros debe ascender al monte de la oración y la meditación
para experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. La transfiguración de Jesús no fue solo para unos pocos elegidos, sino que también está destinada a cada uno de nosotros, que estamos llamados a experimentar la presencia gloriosa de Cristo en nuestro camino de fe. Esto implica, en primer lugar, buscar momentos de intimidad con Dios, como Jesús lo hizo al subir al monte a orar. Solo en la oración profunda podemos ser contemplativos de la gloria de Dios y permitir que su luz transforme nuestro interior. La transfiguración nos recuerda que la vida cristiana no es solo teoría, sino una experiencia transformadora y vivencial de la presencia divina. La impermanencia de las experiencias espirituales. Aunque la transfiguración fue una experiencia profundamente reveladora y transformadora para los discípulos, inmediatamente después de la visión gloriosa, Jesús les instruye a no contar nada de lo que han visto hasta después de su resurrección. Este momento de gloria no debía detenerse en ese instante, sino que tenía que ser entendido a la luz del sacrificio y la resurrección de Cristo. De alguna manera, la transfiguración nos muestra que las experiencias espirituales intensas no son permanentes, sino que deben ser integradas en nuestro proceso de madurez cristiana. Esto nos invita a no quedarnos estancados en momentos de gloria espiritual o experiencias intensas, sino a seguir adelante en el camino de la cruz y la resurrección. En nuestra vida espiritual, es común tener momentos de euforia o revelación que nos transforman, pero debemos recordar que la verdadera madurez cristiana se alcanza cuando esas experiencias nos impelen a vivir en la obediencia diaria y el servicio a los demás. El silencio como acto de adoración. El silencio que los discípulos guardan después de la transfiguración es significativo. En la presencia de la gloria divina, las palabras se quedan cortas. El silencio es la respuesta más profunda que podemos dar ante la magnitud de lo que hemos experimentado. A veces, nos sentimos tentados a explicar o compartir nuestras experiencias espirituales. Pero el silencio es una actitud de adoración y respeto ante lo que Dios ha hecho en nosotros. Este silencio de adoración no significa que debamos cerrarnos o aislarnos, sino que debe ser un silencio interior que nos permite meditar profundamente sobre la presencia de Dios en nuestra vida. Al guardar silencio, no estamos evitando la acción, sino permitiendo que la luz de Dios siga obrando en nosotros sin la necesidad de explicarla inmediatamente. Este silencio, entonces, es una actitud de humildad y contemplación ante el misterio divino, la gloria de Cristo y nuestra participación en ella. La transfiguración de Jesús también nos recuerda que, aunque vemos la gloria de Cristo de manera especial en este momento, esa gloria no es solo para Él, sino que también está reservada para todos aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra en la transfiguración es solo un anticipo de la gloria futura que toda la humanidad vivirá en Cristo. Como creyentes, estamos llamados a ser participantes de esa gloria, no solo en el futuro, sino ya en nuestra vida presente. Al seguir a Jesús, somos invitados a vivir bajo su luz y permitir que esa luz se refleje en todo lo que hacemos. Esta participación en la gloria de Cristo no se refiere solo a una gloria futura,
sino que tiene también una dimensión actual. La transformación que ocurre dentro de nosotros. Cuando permitimos que su gracia nos moldee. La transfiguración nos enseña que, aunque a veces caminamos en la oscuridad, la luz de Cristo está disponible para todos aquellos que buscan su rostro. La urgencia de la conversión. La transfiguración nos recuerda que no debemos esperar a un futuro distante para experimentar la gloria de Dios, sino que debemos vivir esta experiencia de transformación desde ahora. La gloria de Cristo es un regalo que se nos ofrece, pero depende de nuestra respuesta a su llamada. Si de verdad queremos vivir una vida plena y transformada, necesitamos estar dispuestos a dejar que su luz cambie nuestras vidas. La transfiguración es un despertar espiritual, un recordatorio de que la gloria de Dios no está reservada solo para el futuro, sino que ya comienza a manifestarse en nosotros cuando le permitimos transformar nuestro corazón. Esta urgencia de conversión no significa una llamada a la perfección inmediata, sino un compromiso continuo de vivir más cerca de Cristo, dejando que Él nos transforme día tras día. La fuerza de la presencia de Dios en el desafío. Los discípulos fueron testigos de la gloria de Jesús en el monte. Pero esa visión no les fue dada para hacer de esa experiencia un refugio, sino para que fueran más fuertes en los desafíos que les esperaban. De igual manera, cuando experimentamos la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida, no debe ser solo un consuelo momentáneo, sino una fuente de fortaleza para afrontar las pruebas que vienen. La transfiguración es una invitación a vivir en la luz, incluso en medio de la oscuridad y el sufrimiento, confiando en que la gloria de Dios ilumina incluso nuestras noches más oscuras. El monte como lugar de encuentro con Dios. El monte es un lugar especial en las Escrituras, ya que a menudo representa un lugar de encuentro con lo divino. Es en el monte donde Moisés recibe la ley de Dios, donde Elías experimenta la presencia de Dios en el viento suave, y donde Jesús se transfigura ante sus discípulos. Este símbolo del monte nos recuerda que, en nuestra vida cristiana, también debemos buscar esos espacios altos de oración, donde podemos tener un encuentro personal con Dios. El monte, entonces, no solo representa la gloria de Dios, sino también la necesidad de buscar la altura espiritual, alejándonos de las distracciones terrenales, para encontrar un tiempo de intimidad con Dios. Al igual que Jesús subió al monte para orar y ser transfigurado, nosotros también debemos elevar nuestros corazones hacia Dios, especialmente en momentos de lucha o incertidumbre. El monte es, de alguna manera, el lugar donde el cielo toca la tierra, y donde nuestras vidas pueden ser transformadas por la presencia de Dios. La importancia del silencio en la experiencia espiritual. El silencio de los discípulos, después de presenciar la transfiguración, es más que una simple reacción emocional. Es un silencio lleno de asombro y reverencia. Un silencio que nos invita a reflexionar sobre lo que hemos experimentado y vivido. En nuestra vida cristiana, muchas veces, el verdadero encuentro con Dios se da en el silencio profundo de nuestros corazones. A veces, buscamos respuestas rápidas, explicaciones fáciles y soluciones inmediatas.
Sin embargo, la espiritualidad profunda requiere silencio, donde podemos escuchar a Dios, sin las distracciones del mundo. Este silencio no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia activa de Dios que llena nuestro ser. En este silencio, nuestra fe se profundiza, y nuestra relación con Dios se fortalece. Por lo tanto, este pasaje nos llama a practicar el silencio interior, donde podamos escuchar su voz, sin las interferencias de nuestras propias inquietudes o deseos. El desafío de seguir a Jesús en la cruz. Aunque la transfiguración es un momento de gloria sublime, el verdadero propósito de la transfiguración se revela cuando los discípulos bajan del monte y se enfrentan nuevamente a la realidad de la cruz. Esta glorificación de Jesús no debe ser vista como algo separado del camino de sufrimiento, sino que es una preparación para entender el misterio de la cruz. La gloria revelada en el monte apunta hacia el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Este es un recordatorio para nosotros de que el cristianismo no es solo una experiencia de éxtasis espiritual, sino también una llamada a abrazar el sufrimiento. El discípulo de Jesús está llamado a seguirlo no solo en la gloria, sino también en el camino de la cruz, donde se encuentra la verdadera redención y salvación. La transfiguración nos invita a ver más allá de las dificultades presentes y a vivir la esperanza que se encuentra en el sacrificio y la resurrección de Cristo. La voz del Padre y la identidad de Jesús. La voz del Padre en la transfiguración. Al declarar este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Es una reafirmación de la identidad divina de Jesús. Este momento es crucial, ya que confirma que Jesús es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, que trae consigo la plenitud de la revelación divina. La palabra de Dios no solo revela a Jesús, sino que también revela quiénes somos nosotros, como sus discípulos. Al escuchar a Jesús, estamos llamados a aceptar su autoridad y permitir que su palabra se convierta en la guía principal de nuestras vidas. La voz del Padre también nos recuerda que Jesús es el mediador entre nosotros y Dios, y que solo a través de él podemos acercarnos a la plenitud de la vida divina. Escuchar a Jesús es escuchar la voz de Dios mismo. Y esto nos invita a un acto profundo de obediencia y entrega a su voluntad. El desafío de testificar lo inexplicable. Después de la transfiguración, los discípulos guardan silencio. Este silencio no es solo un acto de respeto, sino también una reacción natural ante lo inexplicable. Hay experiencias espirituales que son tan profundas y misteriosas que las palabras no pueden capturarlas en su totalidad. A menudo, los momentos de encuentro con lo divino superan nuestras capacidades de explicación racional. Este pasaje nos recuerda que, aunque estamos llamados a compartir nuestra fe, hay momentos de misterio que deben ser vividos en el silencio del corazón. La transfiguración es un evento que no se puede describir con total exactitud. Solo quienes lo han experimentado pueden llevar ese conocimiento en su interior, viviendo a la luz de lo que no puede ser dicho completamente con palabras. La continuidad de la historia de salvación. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración es un poderoso recordatorio de que la misión de Jesús
Es la culminación de toda la historia de salvación. Moisés representa la ley, y Elías representa los profetas. Ambos pilares fundamentales en la tradición judía. La aparición de estos dos grandes hombres de la fe muestra que Jesús no está separada de la historia de Israel, sino que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a lo largo de los siglos. Este detalle nos recuerda que la salvación de Dios es continua y progresiva. Desde la promesa hecha a Abraham hasta su cumplimiento en Jesucristo, pasando por la ley dada a Moisés y la advertencia de los profetas. Jesús no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a llevarlos a su cumplimiento perfecto. Esto nos invita a reconocer la importancia de nuestras raíces en la fe, entendiendo que todo lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación se realiza en Cristo. La visión de la gloria futura. El monte de la transfiguración es un anticipo de la gloria futura que todos los cristianos experimentaremos en el cielo. La transfiguración de Jesús no es solo una revelación momentánea, sino un vistazo a la realidad eterna que nos espera en la vida después de la muerte. Este momento de gloria es un recordatorio de que nuestra esperanza no está en las cosas temporales, sino en la gloria eterna que Dios tiene reservada para nosotros. Al contemplar la transfiguración, somos invitados a mirar más allá de los límites de esta vida, sabiendo que la gloria futura de Cristo será la realidad definitiva para todos los que sigan a Jesús. Esto debe fortalecer nuestra fe y darnos una nueva perspectiva sobre las dificultades y sufrimientos de esta vida. Al fin y al cabo, todo sufrimiento y sacrificio es pequeño en comparación con la gloria que se nos revelará. La necesidad de estar preparados para la gloria y la cruz. La transfiguración revela una verdad profunda. La gloria de Cristo está inseparablemente unida con la cruz. La visión de su gloria en el monte no debe despojarnos de la realidad de su sacrificio. Los discípulos, aunque se maravillan ante la transfiguración, no deben quedarse ahí, sino que deben seguir a Jesús en su camino de sufrimiento. Esta lección es esencial para nosotros. Muchas veces, como cristianos, deseamos experimentar solo la gloria sin darnos cuenta de que la gloria verdadera solo se alcanza a través del sacrificio. La transfiguración no es un fin, sino un medio para prepararnos para caminar con Jesús hacia la cruz, sabiendo que la gloria de la resurrección es el destino final de nuestra fe. La llamada a vivir con esperanza. La transfiguración también nos da una fuente de esperanza. Cuando nos sentimos abrumados por las dificultades de la vida, podemos mirar hacia la gloria de Cristo, como un recordatorio de que las pruebas no tienen la última palabra. Al igual que los discípulos vieron a Jesús transfigurado, nosotros también. En medio de nuestras luchas, podemos experimentar la luz de su presencia. Esta luz nos fortalece y nos renueva, dándonos la esperanza de que, al final, Cristo vencerá. Este pasaje nos llama a vivir en la esperanza, no solo como una idea abstracta, sino como una fuerza transformadora, que nos permite enfrentar las dificultades con valentía y confianza. La transfiguración es un adelanto de lo que vendrá y nos recuerda que si seguimos a Jesús, compartiremos su gloria en el cielo.
La llamada a la confianza plena en Jesús. La transfiguración también nos invita a confiar plenamente en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Al escuchar la voz del Padre que nos dice escucharlo, somos llamados a dejar de lado todas nuestras dudas y prejuicios y a abrazar completamente la revelación de Cristo. Jesús no es solo un líder carismático, sino que es el Hijo de Dios, el elegido, y al escucharle, debemos entenderlo no solo como una figura histórica, sino como el Salvador que transformará nuestras vidas. Es fácil caer en la tentación de seguir nuestras propias ideas o interpretaciones de la fe, pero la transfiguración nos recuerda que solo cuando escuchamos a Jesús, vivimos la plenitud de la verdad. La verdadera confianza en Cristo se muestra cuando estamos dispuestos a seguirlo, incluso cuando las circunstancias no son favorables. La gloria de la transfiguración no es solo un acto visible, sino una invitación a profundizar nuestra relación con Él, a reconocer su autoridad divina y a entender que solo Él tiene las palabras de vida eterna, la luz que transforma nuestras vidas. Al ver la gloria de Cristo en la transfiguración, podemos entender que la luz de Dios no solo ilumina, sino que transforma. Jesús se transfiguró, no solo para mostrarse en su gloria, sino para que nosotros pudiéramos ver cómo, cuando permitimos que su luz entre en nuestras vidas, nos transformamos en su imagen. De hecho, el llamado a seguir a Cristo es, en muchos sentidos, un llamado a ser transformados. La luz de su presencia nos purifica, nos renueva y nos hace más como Él. Por eso, la transfiguración no es solo una experiencia aislada, sino un proceso continuo en el que cada encuentro con Jesús tiene el potencial de transformar nuestros corazones. No estamos llamados a vivir en la oscuridad, sino en la luz de Cristo. Esta luz no solo nos ilumina, sino que también nos da fuerzas para ser testigos de su gloria en el mundo. Si permitimos que su luz nos transforme, podemos, como discípulos, ser luces en el mundo, reflejando esa gloria que Él nos ha mostrado. El propósito de la gloria de Dios en nosotros. Dios nos revela su gloria, no para que nos quedemos adorando la gloria misma, sino para que esta gloria sea un medio de redención para nosotros y para el mundo. En la transfiguración, Jesús no solo revela su divinidad para beneficio propio, sino para preparar a los discípulos y a nosotros para comprender la cruz que está por venir. Si bien la gloria de Jesús es asombrosa, es a través de la cruz que esa gloria se realiza plenamente. La transfiguración es el anticipo de la gloria, que se manifestará en su resurrección, y esa misma gloria es la que nos llama a vivir como hijos e hijas de Dios. De igual manera, la gloria de Dios no está destinada a ser algo solo para disfrutar individualmente, sino que tiene un propósito más grande: invitar a los demás a entrar en su gloria. Cuando somos transformados por la luz de Cristo, nuestra tarea es compartir esa luz con los demás, para que todos puedan ver la gloria de Dios en nosotros. La transfiguración nos recuerda que, como discípulos de Jesús, debemos ser reflejos de su gloria en cada área de nuestra vida. La relación entre la oración y la revelación de la gloria. Jesús subió al monte para orar, y en ese contexto de oración, fue transfigurado. Este es un recordatorio de que la oración
Es el medio a través del cual recibimos la revelación de la gloria de Dios. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo, sino que estamos abriendo nuestros corazones para recibir la luz de Dios. En un mundo que a menudo está sumido en el ruido y la confusión, la oración se convierte en un lugar sagrado, donde podemos encontrar la paz de Dios. Y es en ese espacio donde podemos experimentar su gloria de manera más profunda. A veces, pensamos que la gloria de Dios solo se revela en momentos especiales o extraordinarios. Pero la verdad es que la gloria de Dios está disponible para nosotros a través de la oración diaria. Jesús nos enseña que la intimidad con el Padre es la que abre el camino para ser transformados por su luz. Si queremos vivir en la gloria de Dios, debemos ser personas de oración que constantemente busquen la presencia de Dios en sus vidas. La gloria de Jesús y nuestra propia llamada a la santidad. Al ser testigos de la gloria de Jesús en la transfiguración, se nos recuerda que esa gloria no es exclusiva de Él, sino que también somos llamados a participar de ella. Jesús no solo revela su gloria para que la admiramos, sino para que esa misma gloria se haga visible en nosotros. La vida cristiana es, por tanto, una llamada a la santidad. Un proceso continuo de transformación, en el que, a medida que nos acercamos a Cristo, su gloria se refleja en nuestras vidas. La santidad no es algo que alcanzamos por mérito propio, sino que es el fruto de la acción transformadora de Dios en nosotros. En la transfiguración, vemos que la gloria de Jesús es accesible a todos los que lo siguen. Nos muestra que, aunque estamos llamados a una vida de sacrificio y humildad, también estamos destinados a vivir en la gloria de Dios. La santidad es la respuesta natural a la luz divina que ilumina nuestras vidas. El coraje de vivir la revelación de la gloria. Algunos de los discípulos tuvieron miedo ante la revelación de la gloria de Cristo. Este temor es comprensible, ya que la gloria de Dios es tan grande y majestuosa que no estamos acostumbrados a enfrentar una presencia tan pura y poderosa. Sin embargo, Jesús no les deja en el temor, sino que les da ánimo, tocándolos y diciéndoles: levantaos, no temáis. Esto nos recuerda que, aunque la gloria de Dios es algo que nos asombra, también estamos llamados a vivir con valentía al enfrentar esta revelación, sabiendo que Dios está con nosotros. El temor no debe paralizarnos, sino impulsarnos hacia adelante, sabiendo que la gloria de Cristo nos capacita para vivir según su voluntad. La verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza en la presencia de Dios, que nos sostiene en cada paso de nuestro caminar. La unión de lo visible y lo invisible en Cristo. En la transfiguración, lo visible y lo invisible se encuentran. Jesús, quien es completamente divino y completamente humano, se revela en su gloria divina. Pero esa gloria se da a conocer en su humanidad. La transfiguración nos invita a entender que Dios no está distante de nosotros, sino que se hace visible a través de la humanidad de Jesús. En Él, lo celestial y lo terrenal se encuentran de manera perfecta. Esta unión de lo visible y lo invisible nos recuerda que Dios está presente en nuestras vidas cotidianas, no solo en los momentos excepcionales. A través de Cristo, la gloria divina
se hace accesible para nosotros en nuestro caminar diario. Jesús no es solo un ser divino lejano, sino que es uno de nosotros que se ha hecho visible, para que podamos encontrar en Él la plenitud de la revelación de Dios. La llamada a ser luz en el mundo. La transfiguración no solo es un acontecimiento que nos impacta como espectadores, sino que nos llama a ser partícipes de esa gloria. Al contemplar la transfiguración de Jesús, nosotros también somos llamados a ser luz en el mundo, reflejando su gloria a través de nuestras obras y actitudes. Así como el rostro de Jesús brilló con la luz de Dios, también nosotros somos llamados a reflejar esa luz a través de nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la oscuridad y la desesperanza son comunes. Pero la transfiguración nos muestra que somos portadores de la luz de Cristo. Cada vez que vivimos en justicia, amor y paz, reflejamos la gloria de Dios en el mundo. Al hacerlo, no solo nos transformamos, sino que también transformamos el mundo a nuestro alrededor, llevando la luz del Evangelio a las tinieblas de la humanidad. La llamada a vivir la transfiguración. La transfiguración de Jesús no es un simple evento del pasado, sino una experiencia viva que nos invita a cada uno de nosotros a profundizar nuestra relación con Cristo. En ella, somos testigos de la gloria divina que se manifiesta en medio de la humanidad de Jesús. Y nos recuerda que la gloria de Dios está al alcance de todos los que siguen a su Hijo. Así como los discípulos fueron transformados al ver la luz de Cristo, también nosotros estamos llamados a ser transformados por su presencia en nuestras vidas, para vivir más plenamente en su gloria. Esta experiencia en el monte no es solo un recordatorio de lo que Jesús hizo en el pasado, sino un llamado a vivir en su luz cada día. Cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, debemos recordar que la gloria de Cristo nos fortalece y nos da esperanza, sabiendo que nuestra vida está marcada por la luz divina que no se apaga. Al igual que los discípulos, somos llamados a compartir con el mundo lo que hemos visto y experimentado, no solo como un testimonio de su gloria, sino también como un reflejo de su presencia transformadora en nuestras propias vidas. El mensaje de la transfiguración también nos reta a la obediencia y a la confianza. Jesús, al ser reconocido como el Hijo de Dios, nos invita a escucharle y a seguirle sin reservas, confiando en que, en Él, encontramos la verdad, la vida y la salvación. A través de la oración y la contemplación, podemos ser testigos de su gloria de manera continua. Y, a la vez, ser transformados para ser luz en el mundo. Finalmente, la transfiguración es una invitación a vivir con esperanza y valentía, sabiendo que la gloria de Dios que vemos en Jesús se revelará plenamente cuando estemos unidos a Él en la vida eterna. Que esta reflexión nos impulse a seguir a Cristo con más fervor, confiando en su gloria y en su poder, para transformar nuestras vidas. Para que, al igual que los discípulos en el monte, podamos vivir en la luz de la resurrección, compartiendo la gloria de Dios con todos los que encontramos. Así, la transfiguración no es solo un evento aislado, sino un llamado continuo a vivir en la gloria de Cristo, siendo transformados por Él.
y transformando el mundo con su luz. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.